Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos, con fe y esperanza. Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy estamos estudiando la lección número 4 que lleva por nombre La clave de la unidad. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes y bienvenidos a las personas que se han inscrito al canal de YouTube de Fe y Esperanza. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que el estudio de esta semana sea también de bendición como lo han sido las demás lecciones que hemos compartido con todos ustedes. Gracias una vez más a todos ustedes que nos dejan sus mensajitos, los leemos cada uno de ellos y por supuesto eso nos ayuda a seguir adelante. La clave de la unidad. Es importante entender este concepto puesto que hoy por hoy podemos analizar donde quiera que vamos en cualquier parte del mundo, tanto dentro de la sociedad, en las iglesias como en las familias, hay un desacuerdo por todas partes. Ya no hay unidad en la familia, ya no hay unidad en la iglesia. Y no importa, no estoy hablando de religión específica, ¿no? O una religión específica. Estamos hablando en iglesias generales, en cualquier parte del mundo, en cualquier religión, sin importar el índole. Hay desafortunadamente muchos problemas que el enemigo está sembrando en cada uno de estos recintos, en cada una de estas iglesias o en cada una de estas religiones. De hecho, podemos ir analizando desde la congregación local a las conferencias o asociaciones, como le queramos llamar, a uniones también. Y la iglesia adventista no es la única que coopera de esa manera. De paso, muchas de las iglesias tienen el mismo sistema para trabajar, donde tienen la iglesia local, luego una conferencia o asociación, después una unión y después la sede principal, ¿verdad? O la más grande en este caso. Pero desafortunadamente hemos mirado que a través de la historia, no importa la religión, vuelvo a repetir, no importa si somos adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, cualquier religión que sea, ha habido muchos problemas y el mundo está pasando por mucha desunidad, podríamos llamarle de esa manera, ¿no? Lo contrario a la unidad, ¿verdad? En desacuerdos, en todo esto que se está viviendo hoy por hoy. Y eso es a nivel de iglesia. En la sociedad usted puede mirar también los gobiernos. Estamos pasando una vez más por tantos problemas dentro de la sociedad. En diferentes lugares hay protestas. Ahora que estábamos en Costa Rica precisamente, y hablamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Hay protestas por todas partes. Nicaragua ya va casi llegando a un año, por así decirlo, faltan unos cuantos meses más para que se cumpla un año que han estado en protestas y ha habido muertes, ha habido disturbios fuertes y grandes también. Ahora usted se ha dado cuenta que hoy que estamos grabando esta lección, nos damos cuenta que hay un grupo muy grande, masivo de Honduras que están viniendo en caravana hacia los Estados Unidos, hasta México, hasta Estados Unidos, algunos de ellos, ¿no? Disturbios una vez más, desacuerdos y por supuesto no hay ninguna unidad en todo esto, ¿no? Porque si fuera un país unido, la gente no tendría que salir huyendo de ese país, ¿no? En Salvador, de repente los problemas también políticos han causado que muchas personas salgan también de ese lugar, ¿no? Y podríamos decir, ¿no?, que en cualquier parte del mundo de la política, por así decirlo, pueden haber este tipo de disturbios, ¿no? Y por supuesto, no hay unidad en el pueblo, no hay unidad en el sistema de política y por consiguiente se afecta a todo el mundo, ¿no? Ahora, en la iglesia estamos viviendo algo parecido. Pero, ¿sabe? Nosotros hemos mencionado anteriormente, y esto lo repetimos en varias ocasiones, incluso tal vez en nuestras lecciones, lo ha escuchado usted anteriormente, que si hay problemas en la sociedad es porque hay problemas dentro de la iglesia, porque en la iglesia, de hecho en la lección de hoy vamos a mirar cómo debemos de respetar a nuestros líderes, cómo debemos respetar a las autoridades superiores, ¿verdad? Así es que si hay problemas en la sociedad es porque hay problemas en la iglesia. Y si hay problemas en la iglesia es simple y sencillamente porque hay problemas fuertes también en la familia. Y sabe, si nosotros nos concentramos en que nuestra familia sea fortalecida espiritualmente, que viva el amor de Cristo Jesús, que viva y que siga los pasos de Jesús,
creo yo que la iglesia estaría muy bien, y si la iglesia está bien, el cristiano por lo regular es un hombre, una persona fiel a las leyes, en este caso de la sociedad. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Y en la Biblia se nos enseña a que seamos obedientes a la sociedad. Claro, mientras de que no vayan en contra de los principios bíblicos o en contra de Dios, obviamente. Así es que ese es el detalle, ¿no? Ahora, dentro de la familia, como hemos dicho anteriormente, si hay problemas dentro de la familia, mi hermano, mi hermana, yo normalmente cuando hablamos sobre esto en una conferencia, llevo a la persona a pensar que el problema soy yo, ¿no? Yo soy el que tengo que cambiar. No busquemos cambiar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean dentro de nuestra familia. Veamos que el cambio lo haga yo. Pero culpamos a la otra persona, porque normalmente la otra persona es la que tiene la culpa. Somos muy buenos para esto, ¿no? Pero, ¿sabe? Tomemos en este caso la responsabilidad de una forma muy individual y hacerla mía, ¿no? Desafortunadamente el ser humano somos así. Encontramos un buen tema, una buena predicación, y estamos buscando a quién aplicarlo dentro de la iglesia. Estamos mirando al hermano, a la hermana, este tema le queda muy bien al hermanito, este tema le queda muy bien a la hermanita, que se andan portando mal, este tema va para ellos. ¿Sabe? Olvídese de eso, recuerde que ellos ya recibirán su pago. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo, ¿verdad? Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar recompensa a cada quien según sea su obra. Así es que, si usted viene a la iglesia para mirar, o lee la Biblia, o lee un estudio bíblico para aplicarlo a otra persona, estamos perdiendo el tiempo. Porque cualquier lección que extraigamos, en este caso de la Biblia, de un sermón, de cualquier parte espiritual que nos encontremos frente a frente con ella, si la tomamos para nosotros y ver cómo yo puedo crecer espiritualmente. Una vez más, olvidémonos de las terceras personas. Apliquemos la lección a nosotros. Y si lo hacemos de esa manera, creo yo que todo estará mucho mejor. Porque entonces usted será una luz que pueda brillar allí en su hogar. Una luz que pueda brillar allí en la iglesia. Una luz que pueda brillar, ¿por qué no?, en la sociedad también. ¿Por qué? Porque usted será el ejemplo para que otras personas puedan seguir también y ser fieles al Señor. Y todo eso, por supuesto, está alrededor del amor. Recuerde, una vez más, el amor es lo más grande que pueda existir. Jesús es el amor. Dios es amor. Por eso, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Solamente por eso. Vamos a entrar a la parte del sábado, en este caso. Allí encontramos el versículo de memoria, que en esta ocasión se encuentra en Efesios 1, 9 y 10. Y vamos a darle lectura, por supuesto, para que entendamos, y recordando, por supuesto, que este texto, estos dos versículos en este caso, están encerrando en sí lo que es toda la lección. Y de esa manera usted y yo podemos entender que alrededor de este versículo vamos a mirar lo que Dios quiere para usted y para mí enseñarnos en toda esta semana de lección, ¿sí? Vamos a orar, por supuesto, antes de dar lectura a este versículo. Ore por favor conmigo, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra una vez más. Te pedimos, Señor, como siempre, que bendigas de una forma muy especial a todas las personas que nos acompañan semana tras semana para compartir la lección junto con nosotros, Señor, y estudiar juntos. Queremos que esta lección, Señor, nos hable en nuestro corazón. Queremos que esta lección, Señor, sea una lección que podamos vivir en nuestra vida. No aplicarla a nadie más, sino aplicarla a mí, Señor. Gracias una vez más por el privilegio de ser llamados tus hijos. Perdona nuestros pecados. Bendice a cada persona que se da cita semana tras semana a escuchar la lección de Escuela Sabática con un servidor, con fe y esperanza. Y, Señor, bendice a sus familias también de una manera muy, muy especial. Gracias, Señor, por todo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tenemos la seguridad ahora sí que el Espíritu Santo está con nosotros, de modo que vamos a entrar en este caso a dar lectura al versículo de memoria, y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio? De la voluntad de Dios, según su beneplácito, o sea, según lo que Él mejor crea conveniente, ¿verdad? Dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vemos inmediatamente la unión que debe existir, y es algo que Dios ha puesto desde un principio. Recordemos que en el cielo todo camina como un relojito, podríamos llamarle así. Hay una unión completa en todo el sentido de la palabra. Y Dios quiere que también el planeta Tierra esté en la misma sincronización que está el cielo. De hecho, cuando Dios creó al planeta Tierra y creó a los animales, las hierbas, las lumbreras, creó al ser humano, Él quería que todo estuviera en armonía con el cielo. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, se refiere precisamente a esto, en una unidad completa, en voluntad, en pensamiento, igual que la de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, en su estado perfecto, él estaba lejos del pecado. Su conciencia, su mente, no era hacia el mal. Una vez que, desafortunadamente, Eva es engañada y toma del fruto prohibido, ahí empieza el problema. Y ahora ya de ahí en adelante, nuestro pensamiento, nuestra forma de reaccionar es al continuo mal o al pecado de cierta forma, no lo podemos llamar de esa manera. Pero en estos versículos nos está llamando Dios a que seamos unas personas unidas, unas personas en Cristo Jesús. Recuerde que en este caso, como dice el título de la lección, ¿no? La clave de la unidad. ¿Qué es la clave de la unidad? La clave de la unidad es Cristo Jesús. Porque si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, sin duda alguna, todos amaremos a nuestro prójimo. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, mi hermano o mi hermana, tendremos obviamente el amor de Dios. El amor de Dios que está en nuestro corazón se reflejará en nuestra familia, al tratar a todo el mundo con mucho amor. El amor de Cristo Jesús que está en nuestro corazón se reflejará en la iglesia, al tratar a todo mundo dentro de la iglesia con mucho amor, con mucho tacto y con mucho respeto, al igual que en el hogar. De esa manera, cuando usted va a su trabajo, en la sociedad, usted obviamente tratará a todo mundo con amor. ¿Por qué? Otra vez, porque Jesús está en su corazón. Mi hermano, recuerde que el carácter es lo único que podremos llevar al cielo. De esa manera, usted puede ahora entender la importancia que nuestro carácter sea intachable, por así decirlo, ante nuestro Padre Celestial, ante Cristo Jesús. Es importante que hagamos ese cambio. Y mire, es fácil enojarse, es fácil desviarse uno de pronto del camino de Dios, pero oremos al Señor constantemente para que Dios cambie nuestro carácter, porque recuerde que hoy por hoy, en esta tierra, en esta vida, tenemos que ir moldeando nuestro carácter para poder entrar al cielo, a la patria celestial. Analice su vida y piense por un momento, ¿será que con este carácter que tengo puedo entrar al cielo? Pregúntese usted solito, usted solita, y usted solito contéstese también. Usted solita contéstese también, ¿verdad? Porque solamente usted tiene la respuesta. Bueno, usted y Dios en este caso. Pero sí me gustaría que haga un autoexamen y vea cómo está su relación con Dios, cómo está su carácter, cómo reacciona ante los problemas del hogar, cómo reacciona ante los problemas de la iglesia, cómo reacciona ante los problemas de la sociedad también, que de pronto eso también nos afecta mucho en forma personal. Por consiguiente, hagamos ese intento, por lo menos, ¿verdad?, de buscar la forma que ante Dios, por lo menos, estemos bien. Que nuestro carácter vaya creciendo de una forma muy, muy linda, muy hermosa y espiritual. Que Jesús verdaderamente se refleje a través de nuestra vida. En la parte del domingo lleva por nombre Bendiciones en Cristo. Y ahí nos dice, lee Efesios 1 del 3 al 14. Según Pablo, ¿qué hemos recibido en Cristo? Y bueno, la respuesta de un servidor dice las bendiciones de Dios y la herencia de la vida eterna. Eso es lo que nos menciona ahí en Efesios 1 del 3 al 14. Vamos a leerlo si le parece bien. Efesios 1 del 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Sin duda alguna, en Cristo Jesús encontramos, en este caso,
boleto, por así decirlo, para entrar al cielo, lo que es la vida eterna. Sigue diciendo ahí el versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. En Cristo Jesús encontramos el perdón, en Cristo Jesús encontramos la dicha de poder ser llamados hijos de Dios y de esa forma también tener un cuerpo limpio, una mente limpia, para poder de esa forma estar frente a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Luego dice el versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así es que la predestinación del ser humano, cuando usted nació, cuando usted fue creado para ir al cielo. No para que se perdiera, no para ir al infierno después de los 1000 años, sino para que usted entrara al cielo. Solamente que Dios puso un elemento en nosotros, la libertad de escoger. Dios dice, yo quiero que tú vengas conmigo al cielo, pero no te voy a traer a fuerza. Yo quiero que tú tomes la decisión de venir conmigo al cielo por tu propia cuenta. Y entonces ahí está el ser humano pensando, voy, no voy, sí voy, pero me gusta hacer esto y eso me aleja de Dios, pero no importa, me gusta hacer esto. Entonces ahí va el ser humano decidiendo por su propia cuenta, en este caso, apartarse de Dios, en este caso retirarse por sus propios caminos que llevan obviamente a la perdición. El versículo 5 ahí al final dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Voluntad de quién? Bueno, en este caso, Dios tiene la voluntad de llevarnos al cielo, pero nos da la voluntad a nosotros también de elegir lo que queramos hacer, ¿verdad? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, lo que es el versículo de memoria, ¿verdad? En el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una vez más, en Cristo Jesús, la unidad que está en el cielo está aquí en la tierra, pero todo eso trabaja para que usted y yo podamos encontrar el cielo o el camino hacia el cielo. Y recuerde que el camino al cielo obviamente es Cristo Jesús en todo momento. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo Jesús, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo es nuestro sello, y esa es la garantía que nos asegura nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús por el sello que es su Santo Espíritu, para que usted y yo podamos entrar, en este caso, al cielo. Recuerde que llegará un momento dado, cuando entre la ley dominical, y alrededor puede ser un poquito antes, cuando entre la ley dominical o poquitito después, entrará el sello de los vivos del pueblo de Dios. Y podemos decir, ¿por qué no?, del pueblo adventista. Pero eso viene en su momento dado. Cuando la persona se sella, ya tiene garantizada desde ahí en adelante la entrada al cielo. Al principio del sellamiento no hay ninguna garantía en este caso que vayamos a estar vivos cuando Cristo venga, porque habrá una persecución masiva, habrá muchos mártires cual nunca ha habido jamás desde la fundación del mundo, mas sin embargo, al cerrarse la gracia, de ahí en adelante, todo mundo que tenga el sello no morirá jamás y podrá mirar a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Y por eso es que estamos trabajando con fe y esperanza, para preparar a esas familias que puedan estar de pie cuando Cristo venga. ¿Recuerda cuál es nuestro lema? Preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Precisamente, esa herencia, esa garantía que Jesús nos da con su amor y por supuesto con su sacrificio en la cruz. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que tenemos hoy por hoy la seguridad
la seguridad en Cristo Jesús de ir al cielo, ¿verdad? Muy bien, seguimos aquí en este caso con la siguiente pregunta y vamos a entrar ahora a la parte del lunes. Se derriba el muro. Allí en el rápido encontramos unas frases que quiero compartir con ustedes. Dice, algunas de las divisiones más profundas entre las personas son causadas por diferencias étnicas o religiosas. Y vaya que no hay más verdad que esto. Tomemos en cuenta, mi hermano y mi hermana, que la religión nos ha dividido como cristianos incluso. Yo soy adventista, no, bueno, yo soy evangélico, bueno, yo soy de los testigos de Jehová, yo soy de la iglesia mormona, yo soy y católico, yo soy, y inventamos de repente cada religión creyendo que en la religión encontramos la verdad. Mi hermano, mi hermana, la religión, ninguna religión tiene la verdad. Porque la verdad es Cristo Jesús. Porque la verdad está solamente en la palabra de Dios. Así es que la religión, si queremos llamar o buscar una religión que tenga la verdad completa, tiene que ser una religión que vaya más cerca y más allegada a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la Santa Biblia. Así es que si usted pertenece a una religión que, digamos, evangélica o católica, busque en su religión que la Biblia sea en este caso su estandarte, que todo lo que la Biblia dice vaya siguiéndolo la iglesia. Ahora, yo le puedo decir una cosa, obviamente, nosotros somos adventistas del séptimo día porque creemos que en la iglesia adventista llevamos más allegada a la doctrina bíblica en este caso. Pero, ¿sabe? En un momento dado, Dios traerá gente que hoy por hoy nos están dividiendo las religiones. En un momento dado, Dios traerá gente que está allí en otra iglesia, en otra religión, las traerá al pueblo de Dios. Y, por supuesto, decimos, será la iglesia adventista. Bueno, si es la iglesia adventista o es solamente el pueblo de Dios, Dios lo sabe solamente, ¿no? Por lo pronto creemos que es la iglesia adventista porque sin duda alguna la iglesia adventista está llamando muy de cerca la palabra de Dios. Y eso es algo en lo cual podemos asegurarlo sin temor a equivocarnos. La pregunta que aparece ahí dice en Efesios 2, del 1 al 11, del 11 al 22, Pablo indica una mejor opción para la comunidad cristiana. ¿Cómo afectan las diferencias a nuestra unidad en Cristo? ¿Qué acabó con la muerte de Jesús en la cruz? La respuesta de un servidor dice, el hecho de no tener a Cristo en nuestro corazón hará que cada quien busque su propio interés. Y lo que terminó con la muerte de Jesús en la cruz fue la ley de ordenanzas, que nos era contraria, porque la ley moral, a los 10 mandamientos dicen no matarás, y el hombre tenía que matar un cordero para poder, en este caso, recibir el perdón de los pecados. Así que era contraria. La ley moral, la ley de Dios dice no mates. Entonces, la ley de ordenanzas decía tienes que matar para poder recibir perdón. Eso era lo que en sí era contrario a nosotros, ¿no? Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 11, en este caso, hasta el versículo 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El pueblo de Dios se circuncidaba, y eso era precisamente una de las ordenanzas que tenía la ley de Moisés, vamos a ponerle de esa manera. Pero ahora en Cristo Jesús esa ley termina. Y Pablo dice aquí, los gentiles, antes de que se llevara el mensaje a ustedes eran llamados incircuncisos. O sea, personas que no estaban bien con Dios. Era una persona incircuncisa, una persona pecadora, una persona sucia, por así decirlo, ¿no? Y apartada, ¿no? Sucia en el sentido de ser pecadores, obviamente. Cuando viene Cristo Jesús, muere, su sangre limpia a la persona del pecado, y ahora ya no es un incircunciso, ya no es una persona sucia, ahora es una persona limpia, ¿no? Y la circuncisión en este caso significaba precisamente eso, la pureza del hombre en este caso, ¿no? Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Hablando en el tiempo pasado, hablando de la ciudadanía de Israel, literal. Hoy por hoy, recuerde que Israel es espiritual y por consiguiente, todo se debe aplicar de una forma espiritual. Hoy por hoy, usted y yo pertenecemos al Israel espiritual. Y de aquí en adelante, incluyendo las profecías, debemos de mirarla de una forma
espiritual también, de cumplimiento profético, no literal. Como muchas personas piensan que hoy por hoy todavía hay cosas que se van a cumplir en Israel, que la construcción del templo una vez más. La Biblia no menciona tal cosa, aunque de repente pareciera que dijera algo así. Bueno, mi hermano, mi hermana, recuerde una vez más, no en la palabra de Dios tenemos que mirar todo de una forma espiritual y de cumplimiento profético, ¿sí? Así es que, una vez más, ahí en el versículo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, de la salvación en este caso, porque ustedes eran incircuncisos, eran sucios, tenían el pecado, en otras palabras, no tenían esperanza de que ustedes se fueran a salvar. Pero una vez llegando Cristo Jesús, muere por ustedes también, ahora son limpios de ese pecado. ¿No? Sigue diciendo ahí el versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, el versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y qué hermoso saber que ahora nosotros como gentiles también somos llamados hijos de Dios, al igual que el pueblo de Israel, al igual que el pueblo judío en este caso, ¿verdad? El versículo 14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes nos separaba indiferencias, ahora que estamos en Cristo Jesús, todos somos un solo cuerpo, somos una iglesia, somos todos un pueblo. Seas judío, seas gentil, no importa la nacionalidad, el color y el sabor que tenga la persona, todos somos uno en Cristo Jesús, hablando de la salvación. Número 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué paz? Recuerde que antes el hombre, si estaba lejos de Jesús, tenía esa contienda con el pecado. Bueno, ahora en Cristo Jesús tenemos esa unión y ahora entre todos unidos ya no hay diferencia entre un judío, entre un gentil, sino que ya ahora juntos, unidos, en paz, podemos seguir, en este caso, alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestro medio y, por supuesto, ¿por qué no?, en nuestras iglesias, ¿verdad?, en nuestras congregaciones también. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta? El judío, que antes se creía que él era el único merecedor de la salvación, el único merecedor de entrar al cielo por su creador, ahora en la cruz se muere esa idea, esa forma de pensar, porque ahora en la cruz usted y yo como gentiles tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, tenemos la oportunidad ahora de ser llamados igual que un judío, hijos de Dios, y también con la misma promesa de la salvación y de la vida eterna. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, lejos, y a los que estáis cerca. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El gentil ahora ya es igual que el judío en este caso. Número 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hemos sido edificados ahora en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿En qué? En la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios nos une a todos como un solo pueblo en Cristo Jesús. Por supuesto, y la piedra del ángulo, o sea, la piedra principal del fundamento de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestras doctrinas, por supuesto, es Cristo Jesús. Número 21. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso saber esta parte, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús no cabe la menor duda que en Él se puede eliminar cualquier indiferencia que podamos tener hoy por hoy como pueblo, como hijos y como seres humanos también, ¿verdad? Ojalá que en el amor de Cristo Jesús cada quien tengamos la oportunidad de representarlo apropiadamente
y tratar con mucho tacto, con mucho amor a todo mundo que nos rodea, ¿sí? Ahí en la parte al pie de la página de lunes, en letras rojas dice, vuelve a leer Efesios 2 del 11 al 22. ¿De qué manera vemos reflejada en nuestra iglesia la realidad de lo que Pablo escribió aquí? ¿Qué desafíos persisten? Bueno, no lo vamos a leer, ¿no? Por falta de tiempo, para no gastar más tiempo en lo que ya acabamos de leer precisamente. Así es que solamente vamos a dar la respuesta que dice, si Cristo no está en nuestro corazón, no buscaremos el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. Recuerde, si Jesús es, en este caso, la piedra angular, Él es la esencia de la unidad de la iglesia. Y si Cristo no está en nuestro corazón, por eso es que hay tantas divisiones. Mi hermano, mi hermana, se supone que al tener a Jesús en nuestro corazón, obviamente el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Pero, ¿cómo puede el Espíritu Santo ir guiando a una persona por un lado y a otro por otro lado y a otro por otro lado y a otro por otro lado? Y al último hay un desastre en religión, en la iglesia. Y no estoy hablando de las religiones, estoy hablando de la iglesia adventista en este caso. ¿A qué me refiero? Que dentro de la misma iglesia, desafortunadamente, hay personas que estamos empezando a pensar diferente. Y lo pongo en una forma general, ¿no? Yo confío bastante en lo que es la palabra de Dios, confío que Dios nos está guiando continuamente. Y mis hermanos, deberíamos de humildemente estar ante el Espíritu Santo y permitir que Él nos vaya guiando en todo momento. Si el Espíritu Santo nos guía a todos al unísono, podemos tener la seguridad, mi hermano, mi hermana, que pensaremos igual, creeremos igual y la doctrina no será ningún problema en ningún momento. Hoy por hoy estamos gastando muchísimo dinero en cosas que no tienen ni siquiera sentido. Por ejemplo, la ordenación de la mujer, entre otras cosas más que se están llegando hoy por hoy a la iglesia. ¿Sabe? Si el Espíritu Santo nos está guiando, y en lugar de gastar dinero en cosas innecesarias, deberíamos de invertir ese dinero en ganar almas para Cristo, en lugar de estar peleando y peleando y peleando. Independientemente si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en la ordenación de la mujer. Ese no es el punto. El punto es que si el Espíritu Santo nos está guiando en este momento, no debe haber ningún tipo de desacuerdo, no debe de haber ningún tipo de desorden, en este caso, en la iglesia, en ese tema y en otros temas más también dentro de la misma iglesia. Porque a pesar de todo esto, hay ideas extrañas que están entrando a la iglesia. Se están eliminando algunas creencias que antes eran fundamento de la iglesia, ahora se están cambiando, se están reinterpretando, por así decirlo, en algunas ocasiones con la intención supuestamente de aclarar la creencia. Sin embargo, pareciera que en lugar de aclararla, nos estamos alejando de ella en este caso, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso y recuerde que solamente Dios, hablándole a usted, a su corazón, por medio del Espíritu Santo, hará la diferencia. Y no olvidemos que nuestra salvación no depende de la iglesia, no depende de nuestros líderes tampoco. Ellos están allí con un propósito y eso lo vamos a mirar más adelantito, creo que es en la parte del jueves, pero analicemos nada más, mi hermano, mi hermana, que por favor nosotros nos debemos a nosotros mismos el hecho de ser fieles al Señor. Yo necesito ser fiel al Señor. No mi esposa, no mi esposo, no mis hijos, no ¿me entiende? Yo soy el que debo ser fiel al Señor y no buscar que los demás sean fieles al Señor. Porque otra vez, somos buenos para mirar y analizar a la persona que está fallando, que no es cristiano, que se equivocó, que está así, que está así. Olvídese de esa persona. Olvídese de esa persona. Piense en usted nada más y asegúrese que usted entre al cielo. De ahí en más, esa persona tendrá su pago en su momento dado cuando Cristo venga de igual manera. ¿Sí? Muy bien, entonces que la respuesta que está allí dice, si Cristo no está en nuestro corazón, no buscaremos el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. Ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Y la segunda, que dice qué desafíos persisten dentro de nuestra iglesia, necesitamos recibir y dejarnos usar por el Espíritu Santo y así ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Sin duda alguna, si lo logramos así, mi hermano, mi hermana, juntos como pueblo, podremos representar a Jesús en el tiempo del fin y llegar a ser, en este caso, sin duda alguna, el remanente que habla la profecía, el remanente que está escrito en la Biblia. Hay un remanente, recuerde eso. Independientemente de cómo esté la iglesia, hay un remanente. Y si la iglesia está corrompida, dentro de esa corrupción hay un remanente. Usted asegúrese de ser parte del remanente y no parte de los que estamos criticando y atacando y echando en cara constantemente. No, usted asegúrese de ser parte del remanente y punto, ¿sí? Y sabe,
usted tendrá su recompensa de esa manera. Por lo menos eso es lo que estamos tratando de hacer con Fe y Esperanza, ¿no? Llevar a las personas a que se unan en esta forma de pensar, que nuestra salvación es muy individual, completamente. Dice ahí en la parte del martes, que se llama Unidad en un Cuerpo, el título de este día. Dice la pregunta que se encuentra ahí en letras oscuras, según Efesios 4, del 1 al 3, ¿de qué manera los cristianos deben andar como es digno de su llamado en Cristo? La respuesta de un servidor dice, nuestro testimonio debe reflejar que verdaderamente Cristo está en nosotros y eso se refleja en el amor. Lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, si Jesús está en nuestro corazón, ¿cómo trataremos a las personas? ¿Verdad? Eso lo estamos repitiendo constantemente porque me gustaría que eso sea algo palpante en todo momento y que no importa donde usted se encuentre, no importa donde usted vaya, se dé cuenta que solamente si usted refleja el carácter de Cristo Jesús, tendremos en este caso esa unión, ¿verdad? Como de lo que estamos hablando en esta ocasión. Vamos a leer la cita bíblica que se encuentra en Efesios 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: yo, pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados. ¿Se da cuenta? Dios nos ha llamado a una vocación. ¿Y cuál es la vocación? Vea lo que dice el versículo 2 en adelante. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que si alguien falla, o si alguien aparentemente tiene un problema dentro de la iglesia, o está en apostasía, o está en corrupción, debemos ser pacientes y tratarlo con amor de igual manera, porque recuerde que nuestro objetivo es salvar a las personas. No importa quién sea, así sea un anciano, sea el pastor, sea un líder, presidente, no importa quién sea. Tratemos a todo mundo con amor. Si Jesús está en tu corazón, tú tratarás con amor a todo mundo a tu alrededor. Versículo 3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué interesante. Muy interesante esto, ¿sabe? Porque si procuramos mantener la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, ¿sabe qué? Nunca atacaremos a la iglesia por lo que está haciendo, si está bien o está mal, punto y aparte. Nunca atacaremos a un líder, independientemente de cómo esté. ¿Por qué? Porque estamos procurando mantener la unidad del Espíritu Santo, la unidad en el pueblo de Dios, ¿cómo? En el vínculo de la paz. Y si usted va con la palabra paz frente de usted no va a atacar ni va a golpear a nadie espiritualmente y a veces hasta físicamente, que creo que hay algunas personas que han llegado hasta ese punto también, ¿no? Mis hermanos, que Dios nos ayude a entender esa parte, por favor, ¿sí? Así es que ahí tiene la respuesta de un servidor. La pregunta era de qué manera los cristianos deben andar como es digno de su llamado en Cristo, en paz, en el Espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Bien, veamos la segunda pregunta que se encuentra ahí. Dice, lee Efesios 4, del 4 al 6. La pregunta que hay que responder aquí es, ¿cuál es el tema primordial en estos 3 versículos? Dice, en este caso la respuesta de un servidor, en un solo Señor, en una sola fe y un solo bautismo, el pueblo de Dios debe estar siempre unido. Ahí tengo la cita bíblica para leerla rapidito. Dice Efesios 4, y de paso puse el 7 también, creo que es muy importante y usted me dice si le parece, ¿no? Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hemos sido llamados en una vocación para servir al Señor, ¿no? El número 5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sin duda alguna, la medida de cada quien. Dios nos ha llamado con esa vocación para servirle y para hacer discípulos para Él. Tomando en cuenta que solamente hay un Dios. Y sabe, muchas personas dicen, bueno, no importa la religión en la que yo vaya, no importa la iglesia que yo vaya. Al fin y al cabo, todas en sí, todas van a Dios. Todas hablan de Dios. Todas tienen el amor de Dios. Bueno, ¿sabe? No necesariamente de esa manera, aunque es verdad que, repetimos una vez más, sin tratar de juzgar a nadie, hay una iglesia en la cual usted está asistiendo,
Pero sin embargo, en esa iglesia es posible que no se esté adorando apropiadamente. Así es que debemos de buscar una iglesia que vaya más de acuerdo con la palabra de Dios, que abrace la doctrina bíblica y viva la doctrina bíblica en este caso. Eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Recuerde que solamente hay un solo Dios, solamente un Padre de todos, solamente un Espíritu Santo y solamente un Cristo que murió por usted y por mí. No hay varias fes, no hay varios Cristos, no hay varios dioses, aunque el hombre se ha creado otros dioses, ¿no? Pero en sí, bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, solamente hay un Dios, solamente hay un Creador, y ese Creador no puede estar dividido. Por eso en el tiempo del fin, Dios unirá a su pueblo de todos esos lugares que están esparcidos en diferentes religiones por conceptos diferentes. En algunos casos, no culpando a las personas, obviamente, ¿no? Porque en algunos casos las personas nacieron en esas religiones, en esas iglesias, y crecieron pensando que eso era lo correcto ante Dios. Recuerde que Pablo perseguía a los cristianos pensando que estaba sirviendo a Dios, que estaba rindiendo servicio a Dios, que era lo que Dios quería de él, que era su llamado. El llamado de Pablo dice, bueno, Dios me llamó para perseguir a los cristianos y desarraigarlos de la tierra. Eso es lo que él pensaba, hasta que Jesús le aparece y le dice, no, ese no es el propósito de tu llamado. Te he llamado para que salves personas, no para que las mates, no para que las persigas, no para que las encierres, o las tortures en este caso. ¿Se da cuenta? Y si una persona ha estado en una religión diferente, en una iglesia diferente, porque allí creció, mi hermano, mi hermana, yo le pido que ore al Señor, que busque el Espíritu Santo y que busque, en este caso, una iglesia, un lugar donde se adore apropiadamente. Y me refiero apropiadamente de acuerdo a la Biblia, refiriéndonos a la Biblia en este caso. No a lo que dice una persona, no a lo que dice una religión. Me refiero a lo que dice la Biblia simple y sencillamente, ¿sí? Y recuerde que Dios nos ha dado a cada quien nuestra capacidad de pensar y también nuestra capacidad para seguir adelante, ¿sí? Allí en la parte, al final de la página, la parte del martes, en letras rojas, dice, ¿qué decisiones puedes tomar ahora para estar seguro de que andas como es digno de la vocación con que fuiste llamado? O con la que fui llamado en este caso, no para algo personal. Recuerde que aquí la respuesta debe ser muy, muy personal, más sin embargo, la respuesta que pongo yo allí es vivir una vida en amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Sin duda alguna, allí no podemos fallar, ¿verdad? De esa forma. La parte del miércoles lleva por nombre los dirigentes de la iglesia y la unidad. Uy, aquí entramos, ahora sí, en problemas, ¿verdad? Si vamos a mirar los dirigentes de la iglesia y la unidad, hoy por hoy usted puede entrar a YouTube, usted puede entrar a otros canales, a diferentes páginas de internet, algunas revistas digitales también, y hay mucho pleito y muchas pedradas y muchas críticas en contra de los dirigentes de la iglesia. Mas, sin embargo, mi hermano, mi hermana, recuerde una vez más lo que estamos estudiando: unidad en el Espíritu y en paz en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso debería ser nuestro enfoque. Si amamos y tenemos paz en nuestro corazón y seguimos con paz, vamos a tratar, en este caso, a todo mundo con amor y con respeto. Dice allí en la primera parte de este día, que quiero compartir con ustedes, la parte que aparece allí en verde, si usted me está mirando a través de YouTube o a través de la televisión, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Se da cuenta? Cada quien recibió la parte que le correspondía de acuerdo a sus capacidades. Dice ahí el texto que sigue allí, ¿no? Dice, si bien la salvación es un regalo que se le ofrece a todo el que la reciba, hay algunos dones espirituales que se otorgan a determinadas personas con un propósito especial. Y es lo que vamos a mirar a continuación. En Efesios 4:11 dice la pregunta que aparece allí, dice, ¿qué dones de liderazgo le da Dios a la iglesia? Y ahí está la cita bíblica inmediatamente para que la leamos rapidito. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? El don de Dios, el don del Espíritu Santo, Cristo Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se da cuenta? El don de cada quien. No todo mundo puede ser pastor. No todo mundo tiene el don de enseñar para ser maestro. No todo mundo puede ser evangelista. Dios nos ha llamado a ser evangelistas. Por ejemplo, un servidor, Joel Medina. Dios nos ha llamado a ser evangelistas.
Y por supuesto, el enemigo no está contento. Hay muchas luchas por las cuales estamos nosotros pasando para que este evangelio no lo llevemos a todo el mundo, mis hermanos. Ustedes no saben las luchas que un servidor tiene de pronto. Pero ¿sabe? Yo sé que Jesús está con nosotros, sé que mi Redentor vive y seguimos adelante. Pero el don de cada quien, de paso, a unos profetas en el sentido de que Dios les pueda hablar, les pueda dar visiones, les pueda dar sueños con mensajes para su pueblo. Igual, no todo mundo puede ser profeta y no todo mundo somos profetas. También un profeta también puede ser alguien que puede interpretar las profecías. Así es que se le puede llamar también de cierta forma profeta, ¿no? Un subtítulo, si le queremos llamar de esa manera, ¿no? Otros apóstoles, líder de iglesia, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas, Dios nos va a capacitar de acuerdo a nuestra voluntad y también a nuestra capacidad. Recuerde, Dios llama a una persona que de pronto tal vez ni siquiera puede decir, no tengo ni un solo don, no tengo ni forma de trabajar. No te preocupes, si Dios te hace el llamado, tú acepta el llamado, acércate a la iglesia, acércate a Dios y puedes tener la seguridad que Dios te va a capacitar para que sigas adelante. Porque mira, si Dios te está llamando, escucha lo que te digo, si Dios te está llamando para trabajar en su obra y tú dices, no, pero es que yo no puedo hacer eso. Dios te está llamando. ¿No crees tú que Dios también te va a capacitar para que puedas triunfar en el llamado que Él te está haciendo? Por supuesto que sí. Por consiguiente, piénsalo de esa manera, ¿sí? Así es que la respuesta del servidor que aparece también ahí dice, conforme a la capacidad de cada uno, Dios nos da su don, en este caso. La capacidad que tú tengas, Dios te ha llamado a que ese don lo utilices. Y ahora vamos a mirar en qué forma lo vamos a utilizar. Dice la segunda pregunta que aparece allí, también en letras oscuras, dice, según Efesios 4:12, ¿cuál es el propósito de Dios al dar dones especiales de liderazgo a la iglesia? ¿Cómo se relacionan estos dones entre sí? Bien, ahí está el versículo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Por consiguiente, los dones que Dios nos ha repartido a las personas que estamos trabajando dentro de la iglesia, nos ha dado con un propósito. Y ahí la respuesta de un servidor dice, todos los dones dados por Dios deben ser usados para la unidad de la iglesia, no para apedrear a nadie, no para criticar a nadie, ayudando a cada miembro a crecer espiritualmente. Mi hermano, mi hermana, si nosotros nos atrevemos a criticar a la iglesia, a los líderes, ¿sabe? Estamos siendo instrumentos de Satanás y no hay unidad en eso. Tampoco no me puede decir nadie que el Espíritu Santo lo está llevando a criticar y a apedrear a las demás personas. Así no trabaja el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, no, la Biblia dice que levanta tu voz en cuello y llámale al pecado por su nombre, dile al pueblo sus pecados. No de esa manera, mi hermano, no de forma de crítica. Y hay unas formas muy pasibles de hacerle entender a una persona, ¿verdad?, que está mal. El asunto es no apedrear y no criticar. Eso es lo principal. Ojalá que nosotros no tengamos ese espíritu de crítica dentro de nosotros, porque le puedo asegurar una cosa, que si tenemos un espíritu de crítica, ese espíritu no viene de Dios. Y si no viene de Dios ese espíritu, sin duda alguna, vendrá de otro lado. Y no le quiero decir de dónde viene, pero usted puede utilizar su imaginación para que sepa de dónde viene ese mal espíritu, ¿ok? Así es que ya lo sabe. En la parte al final ahí del miércoles dice, ¿qué dones espirituales tienes y cómo los usas para la unidad de tu iglesia local? Bueno, nosotros en sí no estamos en una iglesia local, aunque pertenecemos en la conferencia de Arizona. Sin embargo, nosotros nos hemos dedicado a estar en todo el mundo. Llegamos de Costa Rica. Llegué, por ejemplo, el lunes en la tarde, en la medianoche precisamente. A medianoche llegamos a casita. Estuvimos martes, miércoles y jueves. Y el viernes salimos rumbo a Indiana, donde estamos grabando ahora esta lección precisamente. Y de esa forma, nosotros salimos de casa. Estamos en Indiana esta semana, la próxima semana y posiblemente una tercera semana. Estamos ahí en veremos todavía, ¿no? Pero por lo pronto, nosotros estamos yendo a todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios que nos ha dado este hermoso privilegio de representarle. Mis hermanos, quiero decirles que no es fácil y mucha gente puede pensar, Joel se anda paseando por todas partes. Mis hermanos, créanme que no es paseo. Aunque a veces aprovechamos algún momentito para distraernos, sí es verdad, pero
nuestro objetivo primordial y principal es llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo como podamos. Y estamos haciendo la parte que Dios nos ha encomendado a hacer en este caso. Y por lo cual, igual, como siempre, pedimos oraciones, por favor. Oren por este ministerio Fe y Esperanza, mis hermanos, para que se mantenga unido, para que se mantenga trabajando. Les repito otra vez, el enemigo no está contento. Tenemos algunas luchas muy fuertes hoy por hoy. Así que, por favor, les pido, si tiene a bien recordarnos en sus oraciones, por favor, siga orando por un servidor, por Joel Medina y el ministerio de Fe y Esperanza. Y de paso, muchas gracias a las personas que nos mandan sus mensajitos diciendo, estamos orando por usted, ¿verdad? Mis hermanos, gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, ¿sí? No voy a mencionar ningún nombre para que no se me olvide de nadie, ¿ok? Así es que si usted está orando por nosotros, muchas gracias. Para usted es este agradecimiento, ¿ok? Muy bien, vamos a ir adelante, pero una cosa sí le puedo asegurar, antes de seguir a la parte del jueves. Por favor, usted use su don para trabajar en su iglesia y para que su iglesia se mantenga unida y siga creciendo espiritualmente con todo el lindo sentido de la palabra, ¿sí? Jueves dice, relaciones humanas en Cristo. Muy bien. Él dice ahí la primera pregunta que se encuentra en letras oscuras. Lee Efesios 5, del 15 al 21. ¿Qué nos está diciendo Pablo en el versículo 21? ¿Cuál es la relación entre la sumisión y la unidad? Dice, debemos respetar a nuestros líderes en el amor y temor en Cristo. Y ahora aquí entramos en algo muy interesante. Dice, ahí está la cita bíblica para que la podamos leer rapidito. Dice en Efesios 5, del 15 al 21. Dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Se da cuenta? Aquí va algo muy interesante. Si usted tiene un espíritu de crítica, léase estos versículos y aplícalos para usted, por favor, ¿sí? Como hemos dicho anteriormente, ¿no? En este caso yo haré lo mismo también. Lo aplicaré para mí también, ¿ok? Así que mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. O sea, cómo caminas tú espiritualmente, cómo caminas tú en la iglesia. No camines como necio, sino como una persona inteligente, como una persona sabia. Una persona inteligente y sabia nunca va a criticar a la gente que le rodea. Y menos a sus líderes, y mucho menos a su pareja en su matrimonio. 16 dice, aprovechando bien el tiempo. O sea que, si usted critica, usted está perdiendo el tiempo, y no lo está aprovechando bien. Y recuerde que también el tiempo Dios nos lo dio para que nosotros lo administremos. Y también tendremos que dar cuenta a Dios del tiempo, cómo lo estamos gastando. Así que no lo gastemos criticando a nadie, ¿verdad? Dice, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo bien, aprovechalo para estar a cuentas con el Señor, porque los días son malos, el pecado ha abundado mucho aquí en este mundo. Así es que aprovechemos mejor el tiempo para estar a cuentas con el Señor, en lugar de estar peleando entre nosotros mismos, ¿verdad? Dentro de la congregación, dentro de nuestra misma familia también. Número 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? No seamos torpes en nuestra manera de pensar, sino veamos cuál es la voluntad del Señor y andemos conforme a esa voluntad. Número 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y lo del vino, mis hermanos, lo podemos tomar de una forma también simbólica, si le quiere llamar. Y el vino son, en este caso, las mentiras, las falsas doctrinas y todo eso que está en contra de Dios. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Número 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la pregunta que aparece ahí arriba dice, ¿qué nos está diciendo Pablo en el versículo 21? Mi hermano, mi hermana, ya lo aclaramos esto anteriormente en otras lecciones. Lo que Pablo está diciendo, por favor, respeta a tus líderes. Yo mencioné esto también en un momento dado cuando Pablo, ¿se acuerda? Le llamó pared blanqueada al sumo sacerdote. Y cuando le golpearon en la boca, le dijeron, ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Perdón, no sabía que él era el sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Aunque Pablo sabía que el sumo sacerdote estaba allí para condenarlo, si le quiere llamar, y para estar en contra de él, y para apedrearlo si fuera posible, sin embargo, ni así Pablo le criticó. Él podría haber dicho, bueno, pues le llamé así porque últimamente, ¿por qué me quiere golpear? ¿Por qué me quiere juzgar?
Él podía haber dicho eso de esa manera, ¿no? Al fin y al cabo, él tendría razón. Sin embargo, no. Lo contrario, él le rindió respeto y dijo, escrito está que no debemos, en este caso, bueno, voy a parafrasear nada más, ¿no? Faltarle respeto a nuestros líderes, al príncipe, dice allí en Hechos, ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, ese es el sentido en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nuestro líder fue puesto allí. Si está mal o está bien, escuche lo que le voy a decir, si está bien o está mal, o está en corrupción o sea lo que sea, ¿sabe una cosa? Dios lo permitió porque en el magistral plan de Dios grande que usted y yo no podemos entender ni comprendemos y tal vez nunca comprenderemos hasta que lleguemos al cielo, Dios tiene un plan y Dios permitió que dicha persona esté allí, si el pastor o el líder, el presidente o lo que sea, él está allí con un propósito, porque con eso se cumple el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Tal vez es una prueba para usted y para mí, para probar nuestra fe. Y nosotros flaqueamos en lugar de mantenernos firmes y fieles, amando, alabando a Jehová y tratando de mantener la iglesia unida en lugar de estar apedreando, ¿cierto? Mucho cuidado cómo tratamos o cómo lidiamos con nuestros líderes, estimado, estimada, que son o que somos miembros de la iglesia. Recuerde, Dios tiene un plan y si Dios ha permitido ciertas cosas dentro de la iglesia, eso cabe dentro del plan de Dios. Y mire, si usted quiere apedrear a alguien dentro de la iglesia, digamos a un líder, a un pastor o a un presidente de una conferencia o la asociación o de la unión o de la división o de la conferencia general, si usted quiere apedrear a una persona y quiere criticarla, usted está diciendo que Dios se equivocó al permitir que esa persona llegara a ese puesto, ¿sabe? Cuidado, porque Dios nunca se equivoca, mi hermano. Dios nunca se equivoca, porque si Dios se equivocó al permitir que esa persona llegara a ese puesto, ¿quiere decir que también Dios se equivocó al darle vida a usted, al traerlo al mundo? No, de ninguna manera. Dios nunca se equivoca. Recuerde, Dios nunca se equivoca. Eso mantengámoslo siempre en nuestra mente, por favor, ¿sí? Amemos al mundo en el sentido de darle amor, ¿ok? No en el sentido de abrazar al mundo y irnos al pecado. No. Me refiero que debemos amar a nuestros líderes, a todas las personas que están dentro de la iglesia. No importa cuál sea la situación, las circunstancias. Amemos desde corazón y, por supuesto, buscando siempre la unidad, la paz, para que podamos llegar todos juntos al cielo, ¿sí? En un momento dado. La siguiente pregunta que se encuentra ahí en la parte del jueves dice, lee Efesios 5, del 22 a Efesios 6, 9. ¿Qué impacto tiene en nuestra relación humana esta calidad de sumisión mutua en el hogar y el lugar de trabajo de un creyente en Cristo? ¿Sabe? El tiempo se nos ha agotado, pero aunque no lo vamos a leer completo, sí me gustaría indagar allí un poquito en estos versículos. De hecho, lo que se va a encontrar allí, la respuesta del servidor dice, el orden de autoridad y respeto que Dios establece es con el fin de mantener una unión familiar, tanto en el hogar como en la iglesia y la sociedad. Recuerde todo lo que va a mirar allí. Vamos a hablar en este caso sobre la unidad en el hogar. En el versículo 22 empieza diciendo allí, dice, de hecho vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que usted también me pueda seguir. Dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nótese aquí algo interesante, ¿no? La mujer debe estar sujeta al marido. ¿En qué sentido? Mi hermano, no para que el marido abuse de ella, ni tampoco sumisa a que se haga todo lo que el marido dice solamente porque él lo dijo. No, en el amor, ¿ok? A Cristo Jesús. Y si el esposo, fíjese lo que sigue diciendo ahí, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Tómese cuenta ese versículo 27, hablando ahora de la esposa y del esposo. Esposos, amemos a nuestras esposas, para que ellas se gloríen en uno también,
y ellas se sientan orgullosas de su esposo, ¿se da cuenta? Y que sea una mujer de respeto en este caso. Si usted ama a su mujer, la va a exaltar, la va a tratar con mucho tacto, con mucho amor y con mucho respeto, a tal punto de que ella se sienta orgullosa de ser llamada su esposa. Así como la iglesia se siente orgullosa de ser llamada cristiana. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo Jesús. Qué hermoso saber que la esposa se sienta orgullosa de su esposo, sabiendo que Él es mi esposo. Y me siento orgullosa de que Él me trata con amor y con respeto, ¿verdad? Número 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Te amas? Ama de la misma manera a tu mujer, a tu esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Número 29, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se da cuenta? Somos todos un miembro. La iglesia complementa el mensaje y en Cristo Jesús somos uno. En la familia, en este caso, la esposa y el esposo se complementan uno al otro y llegan a formar lo que es la familia, el núcleo familiar de esa cierta forma, ¿no? Pero el hombre solo no puede tener una familia, la mujer solo no puede tener una familia, tiene que ver la mujer y el hombre juntos, unidos, procrean hijos y llegan a ser una hermosa familia para honrar y glorificar siempre a nuestro Padre Celestial. Pero se ocupan las dos personas para poder, en este caso, glorificar a Dios de esa manera, ¿no? Como familia. Claro, vamos a glorificar a Dios también de una forma personal. Si usted está soltero, no se me desanime. Usted glorifica a Dios también en lo que Dios le ha dado a usted. Si está soltero, bueno, siga soltero si está contento y feliz. Recuerde, lo importante es estar bien con Dios y vivir en el amor de Cristo Jesús también, ¿ok? Dice el número 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Al fin, lo que dice aquí el versículo 32, grande es este misterio. Pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Hablando ahora de una forma espiritual. Pablo utiliza lo literal, que es el hombre y la mujer, la forma como viven el hombre y la mujer. Dice, así como están aquí ustedes viviendo y trabajando, yo me refiero a la iglesia en forma espiritual. El hombre ame a su mujer, dése por ella, desvívase por ella, así como Cristo se dio por la iglesia y murió por la iglesia también. Número 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Esa es palabra de Dios. No se lo inventó el señor Joel Medina. Es palabra de Dios. Ahí en adelante el capítulo 6 habla sobre los hijos y el concepto es el mismo de respetarnos unos a los otros en la familia, ¿sí? Y recordando que el hombre, en este caso, es la cabeza del hogar, establecido bíblicamente, ¿ok? Y no con eso quiere decir que lo que él diga se tiene que hacer y nada más. No. Él es responsable del hogar. Y sabe, muchos hombres piensan, bueno, yo soy la cabeza del hogar, yo debo de ser el que manda en la casa. Mi hermano, no solamente el que manda en la casa. No lo piense de esa manera. Piense que usted tiene la responsabilidad de la salvación de esa casa. Porque cuando miramos que yo soy la cabeza del hogar, es para mandar y para tener a todo mundo bajo mis reglas. No, mi estimado, no necesariamente nada más en eso. Eso es parte solamente, una pequeña parte. En realidad, el hecho de que usted sea la cabeza del hogar quiere decir que la salvación del hogar cae bajo sus hombros, como hombre. Recuerde, Adán fue la cabeza de Eva, por así decirlo. Dios hizo a Eva para Adán. Y Adán fue el responsable por la entrada del pecado a este mundo. De la misma manera, usted y yo, hoy por hoy, dentro de la familia, si somos hombres, si tenemos en este caso el hecho o el privilegio de ser hombres, tenemos también la responsabilidad de la familia ante Dios. Que Dios nos ayude a entender esa parte. Que Dios nos ayude, por supuesto, ¿verdad?, a poder llevar a nuestra familia a los pies de Cristo Jesús en todo momento. Mi estimado, mi estimada, que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tu salida y tu entrada también. Y recuerda, mi hermano y mi hermana, que en Cristo Jesús debemos tener la unidad en todo momento. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si vivimos como Cristo quiere que vivamos, sin duda alguna, habrá unidad en la familia, habrá unidad en la iglesia y también, por supuesto, habrá unidad en la sociedad. Eso es el mensaje de esta lección. Esperamos que tú la hagas tuya. Tú vive la parte tuya. Despreocúpate por los demás. Recuerda, la salvación es individual.
aunque seamos familia, pero la salvación es individual. Aunque el hombre sea responsable por llevar a la familia a los pies de Cristo Jesús, es verdad. Esa es algo que, una verdad que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Pero no olvides que tú debes de buscar en tus propias palabras, en tu propia forma de ser, en tu propio estilo de vida, estar a cuentas siempre con el Señor. Mi estimado y mi estimada, esta ha sido la lección de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga constantemente. Y por supuesto, les recordamos una vez más, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias, estamos preparando a tu familia que formará parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Un abrazo para todos ustedes. Joel Medina, tu amigo y servidor.